La estrategia del Día Colombia es traída para ti por bloomberlinia.com. Feliz viernes, esto es La Estrategia del Día Colombia. Yo soy María C. Suárez y hoy estamos al aire con María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, quien advierte sobre la triangulación de paquetes desde China, lo que deja sin pagar IVA a plataformas como Temu y Chain. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios y comenzamos. El dato de María C. Hoy al dato de María C. he invitado a María Fernanda Quiñones. Ella es la presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. María Fernanda, bienvenida a la Estrategia del Día. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, María Fernanda, me gustaría que arrancáramos hablando de cómo se han comportado estas transacciones de comercio electrónico. Tengo entendido que en el primer trimestre del año se registraron más de 186 millones de transacciones y se alcanzó un monto de 39 billones de pesos, que ambas cifras son históricas. Sí, realmente durante el primer trimestre del 2026 las transacciones crecieron 14.5%, lo cual digamos es muy importante comparado con el periodo anterior digamos del año anterior y lo importante de eso es que vemos que el comercio electrónico está penetrando muchas más actividades y eso hace que sea mucho más cotidiano para los colombianos, lo cual un poco nos indica que la ruta de digitalización en el consumo pues se adquiere de una forma pues mucho más cotidiana, ¿cierto? Mucho más perteneciente a la vida y a las cosas de todos los días de los colombianos. Y eso pues económicamente genera unos beneficios que son innegables de cara a hacer mucho más trazables los intercambios de las personas. En la correlación, por ejemplo, que vemos con el ticket promedio, esto pues se demuestra, ¿no es cierto? El ticket promedio de las ventas totales de e-commerce siempre está desde hace unos 3 años manteniendo una tendencia decreciente y esto evidencia una consolidación evidente del canal. Lo que vemos es que antes de la pandemia el ticket estaba alrededor de los 350.000 pesos y hoy lo tenemos un poco por encima de los 200.000. Entonces eso representa de alguna manera una reducción acumulada del 38% que muestra esta cotidianidad de los intercambios digitales cada vez más asentada en la vida de los colombianos. Sí, María Fernanda, si tuviéramos que decir cuáles son las plataformas de comercio electrónico que más usan los colombinos, ¿cuál es como ese ranking que podrías mencionar? Pues sí, mira, más que plataformas, yo te puedo decir categorías, que es un poco lo que nos indica justamente lo que te estoy comentando sobre la cotidianidad del consumo. Entonces ya vemos a colombianos no solamente transando en turismo, en moda y en tecnología, que serán siempre estas categorías reinas del e-commerce, sino llegando a temas de alimentos preparados, a temas de diferentes tipos de servicios, a temas asociados al hogar, y eso digamos es muy muy positivo. Al retail hay muchos temas ya de mercado incluidos dentro de la categoría, por ejemplo beauty, todo lo que tiene que ver con cuidado personal ha tenido un incremento importantísimo. Entonces eso, digamos, sí muestra una dinámica económica en torno a lo digital, pues muchísimo más asentada, porque los tickets asociados a turismo o a tecnología al final son tickets muy episódicos. Tú no compras, digamos, un iPhone pues una vez al mes, ¿cierto? Ni te vas de vacaciones una vez al mes, o nunca vas a la línea blanca tampoco, una nevera o algo así, de una manera pues muy recurrente. Son tickets altos, son tickets importantes que se hacen en lo digital, que siguen siendo predominantes, pero ya ver el tema en cuidado personal, en mercado, en alimentos preparados, quiere decir que para ti lo digital forma parte de tu vida y eso es a lo que le debemos apuntar. Claro, me gustaría ahora preguntarle sobre cómo ve usted la penetración de plataformas como Amazon y Mercado Libre, que cada vez pues su uso es mucho más común en Colombia y sobre todo la competencia entre ellas. Pues mira, yo la veo positiva, digamos, sin duda el comercio electrónico es en esencia una vitrina internacional, ¿cierto? Es en esencia una ruta de global, ¿cierto? Para adquirir bienes y servicios de competencia global, y es esperable que así continúe siendo, porque la idea pues del comercio electrónico es que tú no solamente tengas más alternativas desde la perspectiva de la demanda para determinar cuál es el bien o servicio que más se ajusta a lo que tú necesitas, sino que para un país como Colombia se erige como una alternativa para poder sacar los productos y formarlas y hacerlos parte, digamos, de estos mercados. Lo fundamental que debemos tener en cuenta, digamos, para esta última parte de la pregunta que me haces, es que esa competencia se debe dar necesariamente en condición equiparable. A veces, digamos, por interpretaciones que se hacen, porque, digamos, son interpretaciones más que literalidades del Tratado de Libre Comercio, no necesariamente esas condiciones están dadas. Entonces, no sé, para productos que están llegando a través de Estados Unidos, pero que realmente son originarios de Asia, estamos teniendo la entrada al país de un sinnúmero de paquetes que entran sin pagar el IVA.
Y pues eso no es razonable porque el IVA lo debemos pagar todos y lo debemos pagar cada vez que agregamos valor a un producto, ¿cierto? Entonces, por decirte, pues Mercado Libre hace importaciones de la manera ordinaria, o muchos agentes que han invertido en el país lo hacen de la manera ordinaria pagando el IVA, e incluso muchos productores nacionales pues lo pagan cuando van a vender sus bienes. Entonces no es una cancha pareja cuando existe la entrada de productos pues que no hacen, no pagan este tipo de impuesto, que es un impuesto interno, que no tiene que ver, digamos, con operaciones transfronterizas y que se debe pagar cada vez que se agrega el valor. Ese es el hecho generador del impuesto. Entonces, un poco esa complejidad sí la venimos viendo en el desarrollo del comercio digital, y extenderla en el tiempo pues sí resulta evidentemente desastroso de cara a la sostenibilidad, no del negocio particular de alguna plataforma, sino del sistema estructural del negocio de la industria, ¿sí me entiendes? Claro. Es una cosa muy compleja. Claro, ¿y cuáles son como esos actores que no están pagando esos impuestos? ¿O es cuando, digamos, las personas piden por otro lado, o cómo es ese manejo? Sí, pues lo que hay es una triangulación de unos bienes que, como te digo, no son originarios de Estados Unidos, que es con quien se tiene esta salvedad. Es decir, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y no el tratado, porque la verdad que en la literalidad del tratado no está. No existe, digamos, una cápita del tratado que se refiera al impuesto al valor agregado. Pero una interpretación que se hace desde el ministerio, que se hace además cuando el comercio electrónico pues no tenía las variables de comportamiento que tiene hoy. El tratado se firma hace muchísimos años, cuando el e-commerce pues no tenía este auge, y las dinámicas comerciales se habían trasladado a una modalidad, que es la modalidad que se encuentra, según esta interpretación, exenta de aranceles y IVA, que es la de tráfico postal y envíos urgentes, que es la modalidad de paquetería. Entonces, para explicarte brevemente, esto es una modalidad que existía en la que se ponían, digamos, en muchas prácticas comerciales unos límites, en este caso es de $200, para que todas las mercancías que entraran por paquetería que valieran menos de $200 no tuvieran, digamos, aranceles ni IVA, y pudieran entrar mucho más rápidamente al país. Estaba asociada a temas como: necesito un medicamento y quiero que me llegue urgente, por favor, pidámoslo por acá. Pero cuando las dinámicas comerciales se trasladan, y ya no es la excepción, la modalidad ya no es la excepción como lo era antes en el momento de la firma de tratado, sino es la regla, porque así es como se está comercializando todo a través de paquetería, porque se hace todo a través de e-commerce, pues no resulta lógico para un país que además tiene una situación de financiación como la que tenemos, no está recibiendo el IVA por cuenta de esos envíos. Y eso es un poco lo que está ocurriendo. Todo lo que entre desde Estados Unidos que valga menos de $200 no paga ni arancel ni IVA. Aranceles, pues ok, ¿me entiendes? O sea, eso es un tema de otro tipo de discusiones, pero pues el impuesto al valor agregado se debe pagar cada vez que tú agregas valor, reitero. Entonces, claro, eso es lo que no está ocurriendo, y genera una desnivelación de cancha inequívoca en relación con el comercio de producción nacional, pero además en relación con el comercio de aquellos que han invertido en el país, que generan empleo en el país y que importan en las modalidades tradicionales pagando el IVA. Claro, y teniendo en cuenta eso, María Fernanda, ¿cómo se está viendo ese auge también del comercio electrónico de plataformas chinas? Por ejemplo, Temu, Chain. Sí, son justamente, digamos, ellas quienes están viniendo o llegando al país a través de esa triangulación que te digo, aprovechando, digamos, su facilidad. Yo lo que rescato de una forma innegable y que es positivo es que Temu y Chain o ese tipo de plataformas han venido a abrir rutas de digitalización en el país, ¿cierto? Temu y Chain están llegando, digamos, a varios rincones del país a los que no se habían llegado antes, y sobre todo están incluyendo a través de tendencias como el gaming, obviamente que el abordaje de consumidores que tal vez antes pues no pensaban en lo digital. Eso es positivo. Siempre será positivo que las personas se incluyan en dinámicas digitales. Lo que no es admisible es que se compita en términos desnivelados de cancha. Eso Claro, digamos, no es bueno para ninguna economía, genera distorsiones y genera, digamos, problemáticas que son complejas de solventar y que generan un impacto en el largo plazo que tal vez no estamos previendo de forma suficiente. perfecto. María Fernanda, y ya para ir terminando, 2 temas más. El primero es cómo se está dando esa adopción de las criptomonedas para hacer pagos digitales. ¿Cómo están viendo ustedes este fenómeno? Digamos, en una implementación paulatina, no te puedo decir que sea algo que ya se encuentre totalmente asentado en las dinámicas de pago de los colombianos, pero se está insertando de forma paulatina, y yo creo que de alguna manera es positivo porque traer nuevas formas de pago implica una diversificación del comercio, implica una apropiación de las dinámicas digitales. Las formas de pago y el comercio digital son articulados interdependientes, entonces pues para nosotros es realmente muy importante esta nueva ruta que se está dando,
y la Cámara estaba muy pendiente de cómo además se está abordando desde la perspectiva, desde las discusiones, digamos, regulatorias y de tendencia, ¿no? Entonces, para nosotros pues es algo positivo. Perfecto. Y ya para terminar, María Fernanda, ustedes hace poco celebraron la expedición de este decreto de abril de 2026, que lo que hacía era establecer como un sistema de finanzas abiertas de carácter obligatorio en Colombia. Sin embargo, pues gremios como Colombia FinTech han criticado como la demora en esta regulación que es tan necesaria para precisamente permitir los datos abiertos en Colombia. ¿Cómo están viendo ustedes esto? Pues a ver, yo creo que es un primer buen paso. Es decir, yo creo que obviamente no tiene todo lo que se espera que tenga en términos de definir la ruta, pero te digo que fue tan demorado que me parece que fue positivo que saliera. La discusión se tuvo durante muchísimos meses, entonces lo que creo es que hay para adelante, qué es lo que falta. Ver cómo se va a dar la coordinación. El decreto habla mucho de que hay que coordinar, pero no se entiende muy claro cómo se van a dar estas articulaciones para que efectivamente pueda darse la apertura, pues como la apertura. Yo creo que es positivo en la medida en que entre ti más información tengas sobre el consumidor, tienes una capacidad de perfilarlo mucho mejor y por supuesto de incluir unas dinámicas de consumo, ¿cierto? Pero también de acceso y de inclusión mucho más claras. Entonces, de alguna manera, eso me parece que es positivo. Seguramente falta entender cómo van a ser las responsabilidades de los diferentes articuladores. Eso yo creo que todavía está por verse, cómo van a ser los estándares de esa articulación, pero bueno, es una ruta en la que tendremos que trabajar. Es María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Muchas gracias por su tiempo para conversar con Bloomberg Línea. Bueno, a ti muchas gracias. Se lo cuenta Daniel Guerrero. María C. y oyentes de la Estrategia del Día Colombia. Analistas coinciden en que la Bolsa de Valores de Colombia llega a la segunda vuelta presidencial con buena parte de las expectativas ya incorporadas en los precios. Desde la primera vuelta, el mercado accionario ha recuperado terreno y el avance reciente refleja en gran medida la percepción de que una eventual victoria de Abelardo de la Espriella sería más favorable para la inversión privada. Además, el buen momento de los mercados emergentes y de las materias primas también ha respaldado a los activos colombianos. En el caso de una victoria de la Espriella, los expertos prevén una reacción positiva el lunes, con alzas adicionales en el índice MSCI Colcap, valorizaciones en los TES y una apreciación del peso colombiano. Sin embargo, consideran que gran parte de ese optimismo ya fue descontado por el mercado, por lo que el potencial alcista sería más limitado y podría venir acompañado de correcciones posteriores tras una eventual euforia inicial. El escenario que genera mayor preocupación entre los analistas es una victoria de Iván Cepeda, debido a que el mercado asigna una baja probabilidad a ese resultado. Una sorpresa de este tipo podría provocar una corrección inicial cercana al 10% y en un escenario más prolongado las pérdidas acumuladas podrían alcanzar hasta el 30% desde los niveles actuales. También se anticipan presiones sobre el dólar, los bonos de deuda pública y una salida de inversionistas. Pese a ello, algunos especialistas consideran que una reacción negativa no implicaría necesariamente un cambio estructural de tendencia para los mercados colombianos, especialmente si el contexto internacional continúa siendo favorable. Desde el análisis técnico, sostienen que un retroceso inicial podría formar parte de una tendencia alcista que todavía permanece vigente. Más allá de la reacción inmediata del lunes posterior a las elecciones, los analistas coinciden en que el comportamiento de la bolsa dependerá sobre todo de las decisiones económicas que adopte el próximo gobierno. Las políticas fiscales, energéticas y la relación con la inversión privada serían las variables que terminarán definiendo el rumbo de los mercados colombianos en los próximos meses. Esto fue la Estrategia del Día Colombia. Recuerden consultar bloomberlinia.com para estar siempre bien informados. Por favor, únanse también a nuestro canal de WhatsApp en Colombia. El link está disponible en la descripción de este episodio y así les mandaremos exactamente lo que deben saber. Gracias por su sintonía y nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue la Estrategia del Día Colombia, escrito y narrado por María C. Suárez, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.